«¡Detente! ¡No pueden firmar eso!». El grito resonó en el lujoso salón de la mansión Hartwell como un trueno en el cielo sereno. 200 invitados vestidos con gala se volvieron simultáneamente, buscando el origen de esa voz que se atrevió a interrumpir la boda del año en Beverly Hills. En la parte inferior del pasillo, una mujer filipina de 28 años caminaba determinada por el corredor central. Sus firmes pasos contrastaban con el simple uniforme que todavía llevaba. Él era Carmen Santos, y todos allí solo la conocían como la niñera de los niños, invisible para la alta sociedad, pero ya no es silenciosa. «Esta mujer te está mintiendo», continuó Carmen, señalando directamente a Victoria Blackwood, la novia que segundos antes de sonreír a Radiant junto al multimillonario Tech Richard Hartwell. «Ella no lo ama. Todo es un golpe». Victoria palideció al instante. Sus manos perfectamente manatizadas temblaron sosteniendo el ramo de orquídeas blancas que habían costado más que el salario anual de Carmen. «Guardias de seguridad», ella gritó, tratando de mantener la compostura. «Lleva esto desde aquí». Pero Carmen Santos había pasado los últimos 6 meses cuidando a los hijos gemelos de Richard, observando cada movimiento de esa casa, cada conversación susurrada a altas horas de la noche. Y hace 3 semanas, mientras limpiaba la oficina, había descubierto algo que cambiaría todo para siempre. Richard Hartwell, un CEO de 45 años en el gigante de la tecnología y la tecnología Neotech, parecía confusa para la mujer que había estado cuidando a sus hijos durante un año. Él nunca le había prestado atención. Carmen era solo uno de los empleados invisibles que mantuvo su vida trabajando perfectamente. «Carmen, ¿qué está pasando?», preguntó, realmente perdido. Su voz traicionó una mezcla de confusión e irritación porque su ceremonia de matrimonio interrumpiera por alguien que considerara irrelevante. «El señor Hartwell, la señora Victoria tiene documentos falsos ocultos en su habitación segura», dijo Carmen. Su voz resonaba firmemente en el Silent Hall. Ella planeó todo, la reunión informal en el café, las citas de los rayos, perdió el embarazo, todo escenificado para llegar a su fortuna. Un murmullo creciente recorrió a los invitados como una ola. Los teléfonos comenzaron a erigirse discretamente, registrando cada segundo de ese escándalo que prometió ser el tema de las próximas semanas en Beverly Hills. La socialité Margaret Chen, sentada en la primera fila, le susurró a su compañera: «Siempre pensé que Victoria parecía demasiado rápida en la vida de Richard». Otros invitados comenzaron a intercambiar un aspecto significativo, como si se mantuvieran pequeñas sospechas finalmente encontrada voz. Carmen nunca imaginó que llegaría a ese momento. Nacida en Manila, había emigrado a los Estados Unidos hace 5 años con un solo sueño: darle una vida mejor a su hija de 8 años, que se había quedado con su abuela en Filipinas. Trabajar como niñera era solo temporal, pero terminó aferrándose a los gemelos de 6 años como si fueran sus propios hijos. Durante meses, había observado a Victoria para tratar a los niños con frialdad calculada, fingiendo afecto solo cuando Richard estaba presente. En las primeras semanas, Carmen había creído que era solo la timidez de la nueva madrastra, pero pronto se dio cuenta de que Victoria vio a los niños solo como obstáculos inconvenientes en su camino a la fortuna. Hace 3 semanas, mientras organizaba la sala principal, había encontrado documentos sospechosos que estaban en el armario de Victoria: contratos de boda alterados, registros de identidad falsos, transferencias bancarias programadas, todo en nombre de personas de las que nunca había oído hablar. «Ni siquiera se llama Victoria Blackwood», continuó Carmen, ignorando los murmullos indignados de la audiencia. «Su verdadero nombre es Veronica Mills, y lo ha hecho antes, con al menos otros 2 hombres ricos». La reacción fue explosiva. Los invitados se levantaron de las sillas, algunas preguntas de gritos, otros tratan de acercarse a escuchar mejor. El pastor, un anciano que había conocido a la familia Hartwell durante décadas, estuvo paralizado con la Biblia en sus manos, sin saber cómo proceder. Victoria finalmente explotó: «Esto es ridículo. ¿Vas a creer cualquier doncella filipina en lugar de mí?». Su máscara de perfección finalmente había caído, revelando la furia debajo. «Obviamente está obsesionada con Richard. Inventó estas historias porque quieres mi lugar». Pero Carmen no regresó. Sus ojos oscuros brillaban con una determinación que se sorprendió a sí misma. Durante meses había permanecido en silencio, observando a esa mujer manipulando a Richard, usando a los niños como peatones en su juego, planeando fríamente la destrucción de una familia. «Señor Hartwell», dijo Carmen sacando un pendrive de su bolsillo, «todo está aquí. Las conversaciones grabadas, las fotos de los documentos,
los correos electrónicos que cambiaron con sus cómplices. Sabía que si ella hablaba antes, nadie creyera en un inmigrante como yo contra una socialité como ella. El silencio en el pasillo era ensordecedor. Richard observó la pequeña mujer filipina que tuvo cuidado con sus hijos con tanto afecto, que siempre llegó temprano y se fue tarde, que nunca había pedido nada más que trabajar honestamente. Victoria, al darse cuenta de que su mundo estaba comenzando a desmoronarse, probó una última tarjeta. Richard, amor, no lo creerás. En esto, dudó, buscando la palabra más cruel posible. En este inmigrante desesperado, ¿verdad? Fue exactamente en esta vacilación, en este momento de la máscara caída, que Richard finalmente vio la verdadera Victoria, y lo que vio lo congeló en sus huesos. En sus ojos no había amor herido o indignación genuina, solo había el pánico frío de alguien cuya farsa acababa de ser expuesta. Carmen respiró hondo, conteniendo el palo USB como si fuera lo más precioso del mundo. Sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre, para bien o para mal, pero algunas verdades son demasiado grandes para mantenerse enterradas, incluso cuando revelarlas significa arriesgarlo todo. Allí, frente a 200 espectadores horrorizados, la pequeña niñera filipina que todos ignoraron sostener en sus manos no solo prueba de una estafa, sino también el poder de destruir a una de las mujeres más influyentes de Beverly Hills. Y lo que nadie sospechaba era que Victoria no era solo una oportunista solitaria, sino que era parte de algo mucho más grande y más peligroso. Si esta historia de coraje y revelaciones impactantes está manteniendo su atención, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que Carmen descubrió en ese palo USB era solo la punta del iceberg de una conspiración que involucraría a muchas más personas de las que ella había imaginado. El palo USB en las manos de Carmen era como una granada a punto de explotar. Victoria, al darse cuenta de que su estafa estaba empezando a desmoronarse, rápidamente cambió su estrategia. Si no pudiera silenciar a Carmen con autoridad, usaría lo que siempre ha trabajado: prejuicios y humillación pública. Richard, querida, dijo Victoria, su voz adquiriendo un tono de melosa y calculado, ¿realmente dejarás que un inmigrante ilegal destruya nuestro matrimonio? Probablemente su competidor la pague para crear este escándalo. Los murmullos en el pasillo se intensificaron. Algunos invitados sacudieron la cabeza, como si finalmente entendieran la situación verdadera. Era más fácil creer que la mujer filipina era la villana de la historia que aceptar que una socialité respetada podría ser un estafador. Carmen sintió que el peso familiar del prejuicio caía sobre sus hombros. Durante 5 años en los Estados Unidos, había enfrentado miradas sospechosas, susurrando comentarios y la constante necesidad de demostrar que merecía estar allí. Pero esta vez era diferente. Tenía evidencia. Estoy documentada, señora. Victoria, respondió Carmen con calma, que se sorprendió ella misma. Y nunca pediría dinero para decir la verdad. A diferencia de algunas personas en esta sala, la insinuación ha llegado a Victoria como una bofetada. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Soy un Blackwood. Mi familia construye hospitales y bibliotecas en esta ciudad por generaciones. Richard observó el intercambio con una incomodidad creciente. Nunca había visto a Victoria perder la compostura de esa manera. La elegante y controlada mujer que había conocido se estaba convirtiendo en algo irreconocible ante sus ojos. Carmen había crecido en Tondo, una de las áreas más pobres de Manila, donde había aprendido temprano, ya que la supervivencia significaba observar, escuchar y actuar en el momento adecuado. Su madre, que trabajaba como una criada para familias ricas, siempre le había dicho: Anak, los ricos piensan que somos invisibles, pero nos hace poderosos. Vemos cosas que piensan que nadie ve. A los 23 años, Carmen había emigrado con un sueño simple: ganar suficiente dinero para llevar a su hija Sofía a los Estados Unidos y darle las oportunidades que nunca había tenido. 5 años después, todavía envió casi todo su salario a Manila, viviendo con lo menos para que su niña pudiera estudiar en una buena escuela. Durante los 6 meses en la casa de Hardwell, Carmen había observado a Victoria con la experiencia de alguien que conocía a los manipuladores. Pequeños detalles que otros ignoraron. Mientras Victoria trataba a los empleados cuando Richard no estaba presente, sus llamadas susurradas a altas horas de la noche, la forma en que forzó las sonrisas cuando los niños se acercaron. Richard, continuó Victoria, ahora adoptando un tono de víctima herida, ella está haciendo esto porque me amas más que nunca amó a alguien.
Está celosa. ¿Cuántas veces has oído hablar de doncellas que están obsesionadas con los jefes? El insulto resonó en el salón como un látigo. Carmen sintió cada palabra como una puñalada, pero seguía siendo firme. Había enfrentado cosas peores. Supervisores que intentaron abusar de su situación vulnerable, los propietarios que amenazaron con denunciarlo como ilegal cuando se quejó de salarios atrasados, humillaciones diarias por ser extranjero en un país que lo vio el ciudadano de segunda clase. Señor Hardwell, dijo Carmen ignorando por completo a Victoria, puedo mostrar las fotos que tomé de los documentos, puedo reproducir las grabaciones de sus conversaciones en el teléfono, pero si prefiere creer que una madre soltera inventaría esa historia solo para causar problemas, entonces no hay nada más de lo que puedo hacer. Fue entonces cuando Carmen mencionó ser una madre soltera que algo cambió en la expresión de Richard. Nunca le había preguntado su vida personal, nunca se había interesado en lo que la motivó a trabajar tanto fuera de casa. Por primera vez, vio a Carmen no como un empleado sin rostro, sino como una persona con historia, sacrificios y coraje. Victoria notó el cambio sutil en la mirada del novio e intensificó el ataque. Richard, si no dejas de este payaso ahora me voy. No estaré aquí humillada por una criada que claramente perdió el juicio. Tal vez deberíamos escuchar lo que ella tiene que decir, sugirió Margaret Chen de la primera fila. Su voz cortó el silencio como una cuchilla. Después de todo, si ella está mintiendo, será fácil de probar. La sugerencia de Margaret desencadenó una ola de acuerdo entre algunos invitados. Victoria estaba atrapada. Cada segundo de dudas confirmó que tenía algo que esconder. «Esto es ridículo», explotó Victoria. «No voy a perder el tiempo con las fantasías de una mujer claramente perturbada. Richard, o lo detienes ahora, o nuestra boda termina incluso antes de comenzar». El ultimátum se detuvo en el aire como una amenaza venenosa. Victoria había cometido un error crucial. Estaba tratando de obligar a Richard a elegir entre su dignidad y matrimonio. Para un hombre acostumbrado a tomar decisiones multimillonarias, ese chantaje emocional sonaba exactamente como era, la manipulación. Carmen observó que la dinámica se desarrollaba, recordando las palabras de su madre. Cuando alguien rico está desesperado, comete errores, y cuando comete errores, aparece la verdad. En el stick USB, no solo había fotos de documentos, había algo mucho peor para Victoria, grabaciones de sus conversaciones telefónicas que planeaban no solo robar la fortuna de Richard, sino también deshacerse de cualquier obstáculo que apareciera en el camino, incluyendo 2 hijos inocentes que vio solo como obstáculos para el acceso total a los activos de su padre. Señor Hardwell, dijo Carmen suavemente, antes de tomar cualquier decisión, es posible que su futura esposa tenga planes muy específicos para sus hijos después de casarse, y estos planes no incluyen mantenerlos cerca. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria palideció de una manera que no pudiera disfrazarse, porque esa información específica sobre los niños había compartido solo en una conversación telefónica que pensaba que era totalmente privada. Carmen sostenía sus manos no solo una prueba de una estafa financiera, sino evidencia de algo mucho más siniestro que convertiría ese matrimonio en el menor de Victoria. Y mientras todos esperaban su siguiente palabra, Carmen se dio cuenta de que su vida como observador invisible había llegado a su fin. Ahora controlaba por completo el destino de todos en esa habitación. La mención de los niños golpeó a Richard como un golpe en el estómago. Sus hijos gemelos, Emma y Ethan, han sido los más preciados en su vida desde que perdió a su primera esposa en un accidente. La idea de que Victoria podría tener planes siniestros para ellos despertó un feroz instinto protector que ni siquiera sabía que tenía. «¿Qué quieres decir con eso?», Richard preguntó. Su voz adquirió un tono frío que pocos ejecutivos rivales habían presenciado y sobrevivieron para contar. Carmen respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. El jueves pasado, escuché una conversación telefónica sobre ella. Estaba discutiendo con alguien sobre enviar a los niños a una escuela nacional en Suiza poco después del matrimonio. Permanentemente, el silencio en el pasillo era tan denso que uno podía escuchar el tic-tac del viejo reloj en la pared. Victoria trató de reír, pero el sonido fue forzado e histérico. «Esto es ridículo. Por supuesto que discutimos las opciones educativas para los niños. Queremos lo mejor para ellos». Ella dijo textualmente, continuó Carmen, ignorando la interrupción, «tan pronto como tengamos el control total de los bienes, estos niños ya no serán un problema. 2 años en Suiza,
y ni siquiera recordarán que tenían un padre. La reacción fue explosiva. Richard palideció de una manera que asustó incluso a los invitados más lejanos. Margaret Chen se levantó de la horrible silla. Algunos padres presentes en el matrimonio comenzaron a murmurar indignados entre ellos. Carmen había pasado los últimos 3 meses preparando cuidadosamente ese momento. No era solo una niñera observadora. Ella era una mujer que había aprendido de las afueras de Manila que la supervivencia tenía que estar siempre 2 pasos por delante. Del primero día en la casa de Hartwell, algo sobre Victoria había activado todas sus alarmas internas. La forma en que trató a los empleados filipinos fue particularmente revelador. Comentarios cortos sobre personas de su tipo, miradas de desprecio cuando pensaba que nadie estaba viendo, demandas imposibles dadas de una manera deliberadamente humillante. Fue entonces cuando Carmen comenzó su investigación silenciosa, de que descubrió un aliado inesperado, Marcus Chen, hijo de Margaret, y técnico de seguridad cibernética, que trabajó discretamente para algunas de las familias más ricas de Beverly Hills. Marcus había notado las mismas señales extrañas en Victoria. Durante un evento de caridad en la casa de Hartwell, había observado a Victoria fotografiando documentos en la oficina de Richard. Cuando Carmen se le acercó con sus sospechas, encontró a alguien igualmente sospechoso. Mi madre siempre dijo que Victoria parecía demasiado rápida en la vida del señor Hartwell, le susurró a Marcus a Carmen durante una fiesta hace 2 semanas, y tengo acceso a sistemas que pueden verificar las identidades. ¿Quieres que investigue? Así es como descubrieron que Victoria Blackwood era en realidad Veronica Mills, una mujer con antecedentes de relaciones sospechosas con hombres ricos. Marcus había usado sus habilidades técnicas para rastrear sus identidades anteriores, mientras que Carmen usó su posición de invisibilidad social para observar y registrar. Señor Hartwell, dijo Carmen, sacando el teléfono de su bolsillo, ahora puedo tocar la grabación si quieres, o podemos ir a tu oficina y mostrar los documentos que escondió detrás de la pintura de su primera esposa. La última oración golpeó a Richard como una bala. Victoria tenía evidencia oculta detrás de la foto de su difunta esposa, un acto de profanación que trascendía cualquier codicia financiera y entró en el reino de la crueldad psicológica pura. Victoria, al darse cuenta de que estaba perdiendo terreno rápidamente, decidió intensificar el ataque personal. Richard, ¿realmente estás creyendo en una conspiración inventada por una criada filipina y, espera, miró alrededor del pasillo como un depredador que busca vulnerabilidades? ¿Dónde está Marcus Chen? Ah, por supuesto. Ahora entiendo, señaló a Marcus, quien se había acercado discretamente durante la confusión. Es una conspiración. Esta filipina y estos chinos se han reunido contra mí porque no aceptan ver a una mujer blanca exitosa. El comentario racista resonó en el pasillo como una bomba. Varios invitados asiáticos y de Filipinas presentes en la boda se miraron, sorprendidos. Margaret Chen se levantó, furiosamente. ¿Cómo te atreves? Mi hijo tiene más integridad en su dedo meñique que en todo tu cuerpo. Marcus dio un paso adelante, sosteniendo una tableta. Victoria, o debería decir Verónica, ¿te gustaría explicar por qué Veronica Mills, de Phoenix, Arizona, fue acusado de fraude matrimonial en 2019? ¿O preferirías hablar de Sara Valdez, Dallas, Texas, acusado del mismo crimen en 2021? Carmen observó la transformación en la cara de Victoria. La máscara socialita refinada había desaparecido por completo, reemplazada por la expresión desesperada de alguien atrapado. Oh, continuó Marcus deslizando el dedo en la pantalla de la tableta. Podemos discutir las transferencias bancarias que autorizó anoche, moviendo $50,000 de la cuenta personal del señor Hartwell a una cuenta de Islas Caimán, registrada en nombre de Victoria Blackwood. El salón explotó. Los invitados se levantaron, algunas preguntas de grito, otras grabando frenéticamente con sus teléfonos. Richard estaba paralizado, procesando la magnitud de la traición. Carmen sintió una mezcla de terror y alivio. Durante 3 meses había llevado ese peso solo, temiendo que nadie creyera en una niñera inmigrante contra una socialité establecida, pero Marcus había proporcionado la credibilidad técnica que su evidencia necesitaba. Señor Hartwell, dijo Carmen suavemente, hay una cosa más que necesita saber. La conversación que escuché no fue accidental. Sabía que estaba limpiando la oficina. Quería que escuchara. Richard la miró confundida. ¿Por qué? Porque su plan no solo estaba robando su dinero. Carmen respiró profundamente antes de la revelación final. Fue para usarme como un chivo expiatorio.
Después del matrimonio, planeaba acusarme de robo. La evidencia ya estaba plantada en mi habitación. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen había revelado no solo un golpe financiero, sino una conspiración elaborada que incluía destruir la vida de un inocente para encubrir el crimen. Victoria probó una última tarjeta desesperada. «Esto es una locura, todos estás loco». Se volvió hacia Richard, agarrando su brazo. «Amor, no dejes que esta conspiración destruya nuestro amor». Pero Richard ya había visto lo suficiente. A los ojos de Victoria no había amor herido o confusión genuina, solo el pánico frío de un depredador descubierto. Y cuando miró a Carmen, vio el LGO nunca antes había notado. El coraje silencioso de alguien que arriesga todo para proteger a su familia. Carmen sostenía en sus manos no solo evidencia de una estafa, sino que durante meses había sido la única barrera entre los niños y un destino terrible. Y mientras Victoria gritaba su inocencia a un salón que ya no creía en su palabra, Carmen se dio cuenta de que su vida de invisibilidad social había terminado. Ahora controlaba el destino de todos en esa habitación, pero lo que ni Carmen ni Marcus sabían era que Victoria tenía una última y desesperada característica oculta, algo tan peligroso que transformaría esa exposición pública en el primer acto de una guerra mucho más siniestra. Victoria se dio cuenta de que estaba atrapada, pero lejos de aceptar la derrota, reveló su verdadera naturaleza. «¿Crees que me conoces?». Ella se rió. Su voz adquirió un tono frío que hizo que varios invitados volvieran instintivamente. «No tienes idea de quién soy realmente». Ella sacó el teléfono de su bolsillo con movimientos repentinos. «Una llamada y la vida de este filipino se convierte en un infierno. Tengo contactos en la inmigración, la policía, en lugares que ni siquiera imaginas. Ella puede tener papeles, pero puedo hacerlos desaparecer». La amenaza explícita sorprendió incluso a los invitados más cínicos. Margaret Chen se levantó de la silla, furiosamente. «Ahora mostraste tu verdadera cara, Verónica Mills». Pero Carmen no mostró miedo. De hecho, apareció una suave sonrisa en sus labios, la primera sonrisa genuina que alguien había visto de ella durante esa confusión. «La señora Victoria, o debo decir Verónica, hay algo que aún no sabes». Richard observó la transformación en la postura de Carmen. La mujer tímida que conocía había desaparecido, reemplazada por alguien que irradiaba una confianza silenciosa y devastadora. «Marcus», dijo Carmen, recurriendo al joven entrenador, «¿puede mostrar el video a todos, por favor?». Marcus conectó su tableta a la pantalla grande que se había instalado para mostrar fotos de la pareja durante la recepción. En segundos todo el salón pudo ver y escuchar a Victoria en una conversación en video con un hombre desconocido. «El plan funciona perfectamente», dijo Victoria en la grabación. «Richard está completamente enamorado. En 2 meses nos casaremos y tendré acceso completo a las cuentas. Después de eso», hizo un gesto cortando su cuello. «Un pequeño accidente y heredé todo». El silencio en el pasillo era absoluto. Algunos invitados cubrieron la boca, horrorizada. Victoria acababa de confesar el asesinato, pero la grabación continuó. «¿Qué pasa si alguien sospecha?», preguntó el hombre. «He preparado un chivo expiatorio perfecto», dijo Victoria con frialdad. «El bebé filipino. Plantaré evidencia en su habitación. Acusaré a la robo y las amenazas. ¿Quién creerá en un inmigrante contra mí? Si la matan resistiendo a la prisión, aún mejor». La reacción fue explosiva. Los gritos de indignación resonaron por el pasillo. Algunos invitados comenzaron a llamar a la policía. Victoria trató de negar, pero su propia voz seguía dejando los altavoces. «¿Cómo lo conseguiste?», Richard preguntó, mirando a Carmen con una mezcla de shock y admiración creciente. Carmen respiró hondo. «Hace 3 semanas, cuando descubrí los documentos, instalé una aplicación en su cuaderno. Todo lo que hizo fue grabado en una nube segura. Marcus me ayudó con la tecnología». «¡Imposible!», gritó Victoria. «No tienes conocimiento para eso». «Tienes razón», acordó Carmen con calma. «No lo tengo, pero mi hermano mayor lo ha hecho. Es un ingeniero de software en Manila y me enseñó algunas cosas durante nuestras videollamadas. Fue entonces cuando se instaló la última pieza del rompecabezas». Carmen nunca había sido solo una desesperada niñera de inmigrantes. Ella vino de una familia educada en Filipinas. Había estudiado la administración antes de emigrar y eligió trabajar como una nacional simplemente porque pagó mejor que los trabajos que exigían inglés perfecto. Marcus sonrió, conectando otro dispositivo. «Pero eso no es todo. Carmen también me ayudó a descubrir algo interesante sobre las industrias de Blackwood, que supuestamente apoya la fortuna familiar de Victoria». La pantalla mostró registros corporativos. «No hay una familia rica de Blackwood. El apellido es falso».
Las compañías son fantasmas registradas solo en el papel. Victoria es Veronica Mills, hija de un mecánico de Phoenix que se declaró en bancarrota hace 5 años. La humillación fue completa. Victoria no era solo un golpe de estado. Ella era una desesperada fallida que había construido una identidad completamente falsa. Todo su pedigrí, sus poderosos contactos, sus amenazas, todas mentiras, continuó Marcus. No tienes poder. Es solo un criminal sin dinero que usa identidad falsa. Victoria se derrumbó, literalmente. Se cayó de rodillas en el piso de mármol. Su vestido de novia se extendió como los pétalos de una flor marchita. No pueden hacer eso conmigo, murmuró. Luego gritó, me merezco esta vida. Carmen la observó sin una gota de compasión. Te mereces exactamente lo que estás recibiendo. La justicia sirvió. Sirenes sonaba afuera. La policía había llegado, llamado por varios invitados simultáneamente. Cuando los oficiales entraron, encontraron una escena surrealista. Una novia que lloraba 200 personas elegantes, mientras que una niñera filipina tenía con calma la evidencia de múltiples crímenes. Oficiales, dijo Richard, su voz recuperando la autoridad. Esta mujer trató de engañarme, planeó mi asesinato y amenazó a un empleado inocente. Tenemos todo registrado. Carmen entregó el palo USB y proporcionó su declaración claridad y precisión, que impresionó incluso a la policía más experimentada. Sus manos no entrenaron, su voz no falló. Era como si hubiera preparado para este momento durante meses. Victoria fue esposada todavía vestida como una novia. Sus lágrimas borraron su impecable maquillaje. Si bien fue expulsado, ella gritó una última amenaza. Esto no ha terminado. Sé que la gente, los destruiré a todos. Pero sus palabras sonaban patéticas de alguien esposado por la policía. Carmen acaba de observar en silencio, sabiendo que Victoria pronto descubriría que ser arrestado por múltiples delitos federales no deja mucho espacio para las vendas de ventas. Cuando el salón finalmente vació y solo Richard, Carmen y Marcus permanecieron, se estableció un extraño silencio. El contraste era surrealista, decoraciones de bodas aún intactas, pero el altar vacío y 3 personas que acababan de vivir el drama más intenso de sus vidas. Richard miró a Carmen con una expresión que nunca había visto antes. Ya no era un ojo lejano de un jefe a un empleado, sino el profundo respeto de alguien que reconoce el verdadero coraje. Carmen, dijo gentilmente, ¿cómo puedo agradecer lo que hiciste? Ella sonrió, la misma sonrisa suave que había asustado a Victoria minutos antes. No es necesario agradecer, señor Hardwell, solo estaba protegiendo a los niños. Pero Richard sabía que había mucho más que protección materna en esa historia. Carmen había orquestado una operación tan perfecta que dejaría a los investigadores profesionales impresionados. Y ya sé que ella estaba discretamente llena de su bolso para irse, se dio cuenta de que su vida nunca sería la misma, no solo porque había escapado de una trampa mortal, sino porque había descubierto que la persona más valiosa en su casa era alguien que nunca había visto realmente. Pero lo que ni Richard ni Carmen sabían era que la caída de Victoria fue solo el primer dominó en una secuencia mucho más grande que estaba a punto de caer, revelando secretos que transformarían no solo sus vidas, sino todo el futuro de la familia Hardwell. 6 meses después del matrimonio que nunca sucedió, la vida en Beverly Hills se había vuelto por completo. Victoria, o más bien, Veronica Mills, estaba en una sentencia de 8 años por fraude, intento de asesinato y robo de identidad. Las noticias sobre su caída resonaron en todos los círculos sociales de la élite californiana como una advertencia oscura. Ni siquiera la apariencia de respetabilidad protegió a aquellos que jugaron con fuego. Carmen Santos ya no era la niñera invisible que todos ignoraron. Richard había insistido en que aceptaría un puesto como directora de seguridad personal de la familia, con un salario que finalmente permitió a su hija Sofía de Filipinas. La niña de 8 años ahora estudió en la misma escuela privada que Emma y Ethan, formando un trío inseparable que convirtió a Hartwell Mansion en un verdadero hogar por primera vez en años. «Carmen, mira lo que dibujé», gritó Emma, corriendo por el jardín con un papel en sus manos. Era un dibujo familiar. Richard, ella, Ethan, Carmen y Sofía, todos tomados de la mano. En el dibujo, Carmen no usaba uniforme, sino un vestido colorido. «Eres nuestra segunda mamá». Richard vio la escena de la oficina, sonriendo de una manera que no lo había estado haciendo durante años. La transformación en tu vida había sido radical. Carmen no solo había salvado su fortuna y posiblemente su vida, sino que había traído algo que él pensó que había perdido para siempre, la capacidad de confiar realmente en alguien.
Marcus Chen se había convertido en un consultor de seguridad digital, buscado por varias familias ricas, después de la brillante exposición del esquema de Victoria. Su compañía de ciberseguridad prosperó y a menudo trabajaba en asociación con Carmen para proteger a otras familias de estafadores similares. El impacto social de la historia fue profundo. Carmen se había convertido en una figura inspiradora en la comunidad de Filipina Los Ángeles, siendo invitado a conferencias sobre coraje cívico y derechos de los inmigrantes. Su historia fue contada en documentales y programas de televisión, siempre enfatizando que el heroísmo no tiene nacionalidad ni clase social. Margaret Chen, que había presenciado toda la revelación en ese matrimonio fatídico, se ha convertido en un mentor informal de Carmen. «Probaste algo que siempre supe», dijo durante una cena en Hartwell Mansion. «La integridad y el coraje no se compran con dinero. Estas son cualidades que provienen del corazón». Victoria, a su vez, descubrió en prisión que la realidad era muy diferente de sus fantasías de poder. Sin un maquillaje caro, ropa de diseñador o identidades falsas, solo era Veronica Mills, una mujer de 35 años con antecedentes de pequeños golpes que finalmente habían mordido más de lo que podía masticar. Sus viejos amigos de los amigos la olvidaron por completo, como si nunca hubiera existido. Durante una visita de rutina a la prisión para dar testimonio adicional, Carmen encontró a Victoria en el corredor. La antigua socialité parecía irreconocible, delgada, sin maquillaje, utilizando el uniforme naranja estándar. Por un momento, su aspecto cruzó. «Destruiste mi vida», susurró Victoria, probando una última chispa de veneno. Carmen miró su serenidad. «No, salvé la vida de personas inocentes. Destruyaste tus propias vidas cuando eligiste lastimar a otros por la codicia». La respuesta tranquila y digna de Carmen resonó en el pasillo. Victoria bajó los ojos. Finalmente entendió que había subestimado por completo a la mujer que consideraba insignificante. De vuelta en la mansión, Carmen a menudo recogía el viaje. Había llegado a los Estados Unidos hace 5 años, como un inmigrante desesperado, dispuesto a aceptar cualquier trabajo para sobrevivir. Ahora era respetado, próspero, y lo más importante, había reunido a su familia. Richard también había cambiado profundamente. El hombre frío y lejano se había convertido en un padre actual y un amigo leal. Él y Carmen desarrollaron una asociación que trascendió cualquier jerarquía social, basada en el respeto mutuo, la confianza y una conexión genuina forjada en el fuego de la adversidad. «Carmen», dijo Richard una tarde mientras veían a los 3 niños jugar en el jardín, «quiero que sepas que no solo me salvaste la vida, me enseñaste lo que realmente significa la familia». Ella sonrió, viendo a Sofía enseñarle a Tagalo a Emma y Ethan. «Señor Richard, a veces las mejores familias son las que elegimos, no las que nacimos». La transformación se completó cuando Richard decidió usar su influencia para crear un fondo de becas para niños inmigrantes, nombrándolo Programa Sofía Santos, en honor a la hija de Carmen. Era su forma de regresar no solo Carmen, sino toda la comunidad que representaba. Carmen había demostrado que el coraje no conoce las fronteras nacionales o las barreras sociales. Su determinación de hacer lo correcto, incluso arriesgando todo, inspiró no solo a la familia Hartwell, sino a todos los que escucharon su historia. «True venganza», solía decir Carmen en sus conferencias, «no está destruyendo quien nos lastima, está construyendo algo tan hermoso y fuerte que hace que su malvado sea irrelevante». Victoria había tratado de utilizar el prejuicio y el estatus social como armas contra Carmen, pero descubrió demasiado tarde que la integridad es un poder mucho mayor que el privilegio. Mientras estaba en prisión, Carmen prosperó, rodeada de una familia que eligió y el respeto de una comunidad que aprendió a valorar el carácter por encima de las apariencias. La pequeña niñera filipina que todos ignoraron se había convertido en el guardián de una de las familias más poderosas de Beverly Hills. Y todas las noches, al poner a Sofía a dormir en la habitación decorada con amor al lado de las habitaciones de Emma y Ethan, Carmen sabía que había ganado de una manera que Victoria nunca pudo entender. No solo había expuesto a un criminal, había construido una vida nueva y próspera en los escombros de la maldad de los demás. Esta es la verdadera esencia de la justicia, no solo castigar al mal, sino que florece a pesar de él. Si esta historia de coraje, justicia y transformación ha tocado su corazón, suscríbase al canal para obtener narraciones más inspiradoras que demuestren que a veces los héroes más improbables son aquellos que menos el mundo espera y que la mejor venganza
siempre es vivir bien y prosperar contra todas las probabilidades.